Lectura del Santo Libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. En Iconio, Pablo y Bernabé entraron en la sinagoga de los judíos, como lo hacían habitualmente, y predicaron de tal manera que un gran número de judíos y paganos abrazaron la fe. Pero los judíos que no creyeron incitaron a los paganos y los indispusieron en contra de los hermanos. A pesar de todo, Pablo y Bernabé prolongaron su estadía y hablaban con toda libertad, confiados en el Señor, que confirmaba el mensaje de su gracia, dándoles el poder de realizar signos y prodigios. Los habitantes de la ciudad se dividieron en dos bandos, uno en favor de los judíos y otro en favor de los apóstoles. Pero como los paganos y los judíos, dirigidos por sus jefes, intentaron maltratar y apedrear a los apóstoles, estos, al enterarse, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia y a sus alrededores, y allí anunciaron la buena noticia. Había en Listra un hombre que tenía las piernas paralizadas. Como era tullido de nacimiento, nunca había podido caminar, y sentado escuchaba hablar a Pablo. Este, mirándolo fijamente, vio que tenía la fe necesaria para ser curado, y le dijo en voz alta: «Levántate y permanece erguido sobre tus pies». Él se levantó de un salto y comenzó a caminar. Al ver lo que Pablo acababa de hacer, la multitud comenzó a gritar en dialecto licaonio: «Los dioses han descendido hasta nosotros en forma humana», y daban a Bernabé el nombre de Júpiter y a Pablo el de Mercurio, porque era el que llevaba la palabra. El sacerdote del templo de Júpiter, que estaba a la entrada de la ciudad, trajo al atrio unos toros adornados de guirnaldas y junto con la multitud se disponía a sacrificarlos. Cuando Pablo y Bernabé se enteraron de esto, rasgaron sus vestiduras y se precipitaron en medio de la muchedumbre, gritando: «Amigos, ¿qué están haciendo? Nosotros somos seres humanos como ustedes, y hemos venido a anunciarles que deben abandonar esos ídolos para convertirse al Dios viviente, que hizo el cielo y la tierra, el mar, todo lo que hay en ellos. En los tiempos pasados, Él permitió que las naciones siguieran sus propios caminos. Sin embargo, nunca dejó de dar testimonio de sí mismo, prodigiando sus beneficios, enviando desde el cielo lluvias y estaciones fecundas, dando el alimento y llenando de alegría los corazones. Pero, a pesar de todo lo que dijeron, les costó mucho impedir que la multitud les ofreciera un sacrificio. Vinieron de Antioquía y de Iconio algunos judíos que lograron convencer a la multitud. Entonces apedrearon a Pablo y, creyéndolo muerto, lo arrastraron fuera de la ciudad. Pero él se levantó y, rodeado de sus discípulos, regresó a la ciudad. Al día siguiente partió con Bernabé rumbo a Derbe. Después de haber evangelizado esta ciudad y haber hecho numerosos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía de Pisidia. En cada comunidad establecieron presbíteros, y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en el que habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Luego anunciaron la palabra en Perge y descendieron a Atalía. Allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para realizar la misión que acababan de cumplir. A su llegada, convocaron a los miembros de la iglesia y les contaron todo lo que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los paganos. Después permanecieron largo tiempo con los discípulos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Libro
Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Algunas personas venidas de Judea enseñaban a los hermanos que si no se hacían circuncidar según el rito establecido por Moisés, no podían salvarse. A raíz de esto se produjo una agitación. Pablo y Bernabé discutieron vivamente con ellos, y por fin se decidió que ambos, juntos con otros, subieron a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. Los que habían sido enviados por la iglesia partieron y atravesaron Fenicia y Samaria, contando detalladamente la conversión de los paganos. Esto causó una gran alegría a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron bien recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los presbíteros, y relataron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero se levantaron algunos miembros de la secta de los fariseos, que habían abrazado la fe, y dijeron que era necesario circuncidar a los paganos convertidos y obligarlos a observar la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron para deliberar sobre este asunto. Al cabo de una prolongada discusión, Pedro se levantó y dijo: «Hermanos, ustedes saben que Dios, desde los primeros días, me eligió entre todos ustedes para anunciar a los paganos la palabra del Evangelio, a fin de que ellos abracen la fe. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio en favor de ellos, enviándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre ellos y nosotros, y los purificó por medio de la fe. ¿Por qué ahora ustedes tientan a Dios, pretendiendo imponer a los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos soportar? Por el contrario, creemos que tanto ellos como nosotros somos salvados por la gracia del Señor Jesús». Después toda la asamblea hizo silencio para oír a Bernabé y a Pablo, que comenzaron a relatar los signos y prodigios que Dios había realizado entre los paganos por intermedio de ellos. Cuando dejaron de hablar, Santiago tomó la palabra diciendo: «Hermanos, les ruego que me escuchen. Simón les ha expuesto cómo Dios dispuso desde el principio elegir entre las naciones paganas un pueblo consagrado a su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas que dicen: después de esto, yo volveré y levantaré la choza derruida de David, restauraré sus ruinas y la reconstruiré, para que el resto de los hombres busque al Señor, lo mismo que todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice el Señor, que da a conocer estas cosas desde la eternidad. Por eso considero que no se debe inquietar a los paganos que se convierten a Dios, sino que solamente se les debe escribir pidiéndoles que se abstengan de lo que está contaminado por los ídolos, de las uniones ilegales, de la carne de animales muertos sin desangrar y de la sangre. Desde hace muchísimo tiempo, en efecto, Moisés tiene en cada ciudad sus predicadores que leen la ley en la sinagoga todos los sábados. Entonces los apóstoles, los presbíteros y la iglesia entera decidieron elegir a alguno de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, hombres eminentes entre los hermanos, y les encomendaron llevar la siguiente carta: «Los apóstoles y los presbíteros saludamos fraternalmente a los hermanos de origen pagano
que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Habiéndonos enterado de que algunos de los nuestros, sin mandato de nuestra parte, han sembrado entre ustedes la inquietud y provocado el desconcierto, hemos decidido de común acuerdo elegir a unos delegados y enviárselos juntos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, los cuales han consagrado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les enviamos a Judas y a Silas, quienes les transmitirán de viva voz este mismo mensaje. El Espíritu Santo y nosotros mismos hemos decidido no imponerles ninguna carga más que las indispensables, a saber, que se abstengan de la carne inmolada a los ídolos, de la sangre, de la carne de animales muertos sin desangrar y de las uniones ilegales. Harán bien en cumplir todo esto. Adiós. Los delegados, después de ser despedidos, descendieron a Antioquía, donde convocaron a la asamblea y le entregaron la carta. Esta fue leída y todos se alegraron por el aliento que les daba. Judas y Silas, que eran profetas, exhortaron a sus hermanos y los confirmaron, hablándoles largamente. Al cabo de un tiempo, los hermanos los enviaron nuevamente a la comunidad que los había elegido, despidiéndolos en paz. Como Silas creyó que debía quedarse, Judas partió solo. Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía, enseñando y anunciando la buena noticia de la palabra del Señor, junto con muchos otros. Algún tiempo después, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos que están en las ciudades donde ya hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo se encuentran. Bernabé quería llevar consigo también a Juan, llamado Marcos. Pero Pablo consideraba que no debía llevar a quien los había abandonado cuando estaban en Panfilia y no había trabajado con ellos. La discusión fue tan viva que terminaron por separarse. Bernabé, llevando consigo a Marcos, se embarcó rumbo a Chipre. Pablo, por su parte, eligió por compañero a Silas y partió, encomendado por sus hermanos a la gracia del Señor. Así, atravesó la Siria y la Cilicia, confirmando a las comunidades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Pablo llegó luego a Derbe y más tarde a Listra, donde había un discípulo llamado Timoteo, hijo de una judía convertida a la fe y de padre pagano. Timoteo gozaba de buena fama entre los hermanos de Listra y de Iconio. Pablo quería llevarlo consigo, y por eso lo hizo circuncidar en consideración a los judíos que había allí, ya que todo el mundo sabía que su padre era pagano. Por las ciudades donde pasaban, transmitían las decisiones tomadas en Jerusalén por los apóstoles y los presbíteros, recomendando que las observaran. Así, las iglesias se consolidaban en la fe, y su número crecía día tras día. Como el Espíritu Santo les había impedido anunciar la palabra en la provincia de Asia, atravesaron Frigia y la región de Galacia. Cuando llegaron a los límites de Misia, trataron de entrar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Pasaron entonces por Misia y descendieron a Troade. Durante la noche, Pablo tuvo una visión. Vio a un macedonio de pie que le rogaba: ven hasta Macedonia y ayúdanos. Apenas tuvo esa visión, tratamos de partir para Macedonia, convencidos de que Dios nos llamaba para que le evangelizáramos. Nos embarcamos en Troade y fuimos derecho
a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, ciudad importante de esta región de Macedonia y colonia romana. Pasamos algunos días en esta ciudad, y el sábado nos dirigimos a las afueras de la misma, a un lugar que estaba a orillas del río, donde se acostumbra a hacer oración. Nos sentamos y dirigimos la palabra a las mujeres que se habían reunido allí. Había entre ellas una, llamada Lidia, negociante en púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. El Señor le tocó el corazón para que aceptara las palabras de Pablo. Después de bautizarse, junto con su familia, nos pidió: si ustedes consideran que he creído verdaderamente en el Señor, vengan a alojarse en mi casa, y nos obligó a hacerlo. Un día, mientras nos dirigíamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha poseída de un espíritu de adivinación, que daba mucha ganancia a sus patrones adivinando la suerte. Ella comenzó a seguirnos, a Pablo y a nosotros, gritando: esos hombres son los servidores del Dios Altísimo, que les anuncian a ustedes el camino de la salvación. Así lo hizo durante varios días, hasta que al fin Pablo se cansó y dándose vuelta dijo al espíritu: yo te ordeno en nombre de Jesucristo que salgas de esta mujer. Y en ese mismo momento el espíritu salió de ella. Pero sus patrones, viendo desvanecerse las esperanzas de lucro, se apoderaron de Pablo y de Silas, los arrastraron hasta la plaza pública ante las autoridades, y llevándoles delante de los magistrados, dijeron: esta gente está sembrando la confusión en nuestra ciudad. Son unos judíos que predican ciertas costumbres que nosotros, los romanos, no podemos admitir ni practicar. La multitud se amotinó en contra de ellos, y los magistrados les hicieron arrancar la ropa y ordenaron que los azotaran. Después de haberlos golpeado despiadadamente, los encerraron en la prisión, ordenando al carcelero que los vigilara con mucho cuidado. Habiendo recibido esta orden, el carcelero los encerró en una celda interior y les sujetó los pies en el cepo. Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas de Dios, mientras los otros prisioneros los escuchaban. De pronto, la tierra comenzó a temblar tan violentamente que se conmovieron los cimientos de la cárcel, y en un instante todas las puertas se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. El carcelero se despertó sobresaltado y, al ver abiertas las puertas de la prisión, desenvainó su espada con la intención de matarse, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún mal, estamos todos aquí. El carcelero pidió unas antorchas, entró precipitadamente en la celda y, temblando, se echó a los pies de Pablo y de Silas. Luego los hizo salir y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para alcanzar la salvación? Ellos le respondieron: cree en el Señor Jesús y te salvarás, tú y toda tu familia. Enseguida le anunciaron la palabra del Señor, a él y a todos los de su casa. A esa misma hora de la noche, el carcelero los atendió y curó sus llagas. Inmediatamente después, fue bautizado junto con toda su familia. Luego los hizo subir a su casa y preparó la mesa para festejar con los suyos la alegría de haber creído en Dios. Cuando amaneció, los magistrados enviaron a los inspectores para que dijeran al carcelero: deja en libertad a esos hombres. El carcelero comunicó entonces a Pablo: los magistrados se mandan decir que los deje en libertad,
Por lo tanto, salgan y vayan en paz. Pero Pablo respondió a los inspectores: ellos nos hicieron azotar públicamente sin juicio previo, a nosotros que somos ciudadanos romanos, y nos pusieron en la cárcel. Y ahora quieren hacernos salir escondidas. De ninguna manera, que vengan ellos en persona a dejarnos en libertad. Los inspectores repitieron estas palabras a los magistrados. Estos, al enterarse de que eran ciudadanos romanos, se asustaron y fueron a tratar amigablemente con ellos. Luego los pusieron en libertad y los invitaron a alejarse de la ciudad. Cuando salieron de la prisión, Pablo y Silas fueron a la casa de Lidia, donde volvieron a ver a los hermanos y los exhortaron. Después partieron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Atravesaron Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Pablo, como de costumbre, se dirigió a ellos y discutió durante 3 sábados, basándose en la Escritura. Explicaba los textos y demostraba que el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos. Y el Mesías, afirmaba, es este Jesús que yo les anuncio. Algunos se convencieron y se unieron al grupo de Pablo y de Silas, lo mismo que un gran número de adoradores de Dios, de paganos y no pocas mujeres influyentes. Llenos de envidia, los judíos reunieron un grupo de gente de la calle y promovieron un alboroto, sembrando la agitación en la ciudad. Entonces se presentaron delante de la casa de Jasón en busca de Pablo y de Silas para conducirlos ante la asamblea del pueblo. Como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos hermanos ante los magistrados de la ciudad, gritando: esos que han revolucionado todo el mundo han venido también aquí, y Jasón los ha recibido en su casa. Toda esta gente contraviene los edictos del emperador, pretendiendo que hay otro rey, llamado Jesús. Estos gritos impresionaron mucho a la multitud y a los magistrados, y solamente después de haber exigido una fianza de parte de Jasón y de los otros, lo pusieron en libertad. Esa misma noche, los hermanos hicieron partir a Pablo y a Silas hacia Berea. En cuanto llegaron, se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Como estos eran mejores que los de Tesalónica, acogieron la palabra con sumo interés y examinaban todos los días las Escrituras para verificar la exactitud de lo que oían. Muchos de ellos abrazaron la fe, lo mismo que algunos paganos, entre los cuales había mujeres de la aristocracia y un buen número de hombres. Pero cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo había anunciado la palabra de Dios también en Berea, fueron allí a perturbar a la multitud, sembrando la agitación. Entonces los hermanos hicieron partir inmediatamente a Pablo en dirección al mar. Silas y Timoteo, en cambio, permanecieron allí. Los que acompañaban a Pablo lo condujeron hasta Atenas y luego volvieron con la orden de que Silas y Timoteo se reunieran con él lo más pronto posible. Mientras los esperaban en Atenas, Pablo sentía que la indignación se apoderaba de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Discutía en la sinagoga con los judíos y con los que adoraban a Dios, y también
Lo hacía diariamente en la plaza pública, con los que pasaban por allí. Incluso, algunos filósofos epicúreos y estoicos dialogaban con él. Algunos comentaban: ¿qué estará diciendo este charlatán? Y otros: parece ser un predicador de divinidades extranjeras, porque Pablo anunciaba a Jesús y la resurrección. Entonces lo llevaron con ellos al Areópago y le dijeron: ¿podríamos saber en qué consiste la nueva doctrina que tú enseñas? Las cosas que nos predicas nos parecen extrañas y quisiéramos saber qué significan, porque todos los atenienses y los extranjeros que residían allí no tenían otro pasatiempo que el de transmitir o escuchar la última novedad. Pablo, de pie en medio del Areópago, dijo: atenienses, veo que ustedes son, desde todo punto de vista, los más religiosos de todos los hombres. En efecto, mientras me paseaba mirando los monumentos sagrados que ustedes tienen, encontré, entre otras cosas, un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Ahora yo vengo a anunciarles eso que ustedes adoran sin conocer. El Dios que ha hecho el mundo y todo lo que hay en él no habita en templos hechos por manos de hombre, porque es el Señor del cielo y de la tierra. Tampoco puede ser servido por manos humanas, como si tuviera necesidad de algo, ya que Él da a todos la vida, el alimento y todas las cosas. Él hizo salir de un solo principio a todo el género humano, para que habite sobre la tierra, y señaló de antemano a cada pueblo sus épocas y sus fronteras, para que ellos busquen a Dios, aunque sea a tientas, y puedan encontrarlo, porque en realidad Él no está lejos de cada uno de nosotros. En efecto, en Él vivimos, nos movemos y existimos, como muy bien lo dijeron algunos poetas de ustedes. Nosotros somos también de su raza. Y si nosotros somos de la raza de Dios, no debemos creer que la divinidad es semejante al oro, la plata o la piedra, trabajado por el arte y el genio del hombre. Pero ha llegado el momento en que Dios, pasando por alto el tiempo de la ignorancia, manda a todos los hombres, en todas partes, que se arrepientan. Porque Él ha establecido un día para juzgar al universo con justicia, por medio de un hombre que Él ha destinado y acreditado delante de todos, haciéndolo resucitar de entre los muertos. Al oír las palabras resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: otro día te oiremos hablar sobre esto. Así fue como Pablo se alejó de ellos. Sin embargo, algunos le siguieron y abrazaron la fe. Entre ellos estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y algunos otros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Después de esto, Pablo dejó Atenas y fue a Corinto. Allí encontró un judío llamado Aquila, originario del Ponto, que acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila, a raíz de un edicto de Claudio, que obligaba a todos los judíos a salir de Roma. Pablo fue a verlos, y como ejercía el mismo oficio,
se alojó en su casa y trabajaba con ellos haciendo tiendas de campaña. Todos los sábados Pablo discutía en la sinagoga y trataba de persuadir tanto a los judíos como a los paganos. Cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo se dedicó por entero a la predicación de la palabra, dando testimonio a los judíos de que Jesús es el Mesías. Pero como ellos lo contradecían y lo injuriaban, sacudió un manto en señal de protesta diciendo: «Que la sangre de ustedes caiga sobre sus cabezas. Yo soy inocente de eso. En adelante me dedicaré a los paganos». Entonces, alejándose de allí, fue a lo de un tal Ticio Justo, uno de los que adoraban a Dios, cuya casa lindaba con la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor, junto con toda su familia. También muchos habitantes de Corinto, que habían escuchado a Pablo, abrazaron la fe y se hicieron bautizar. Una noche el Señor dijo a Pablo en una visión: «No temas, sigue predicando y no te calles. Yo estoy contigo. Nadir pondrá la mano sobre ti para dañarte, porque en esta ciudad hay un pueblo numeroso que me está reservado». Pablo se radicó allí 1 año y medio, enseñando la palabra de Dios. Durante el gobierno del procónsul Galión en Acaya, los judíos se confabularon contra Pablo y lo condujeron ante el tribunal, diciendo: «Este hombre induce a la gente a que adore a Dios de una manera contraria a la ley». Pablo estaba por hablar cuando Galión dijo a los judíos: «Si se tratara de algún crimen o de algún delito grave, sería razonable que los atendiera, pero tratándose de discusiones sobre palabras y nombres y sobre la ley judía, el asunto les concierne a ustedes. Yo no quiero ser juez en estas cosas». Y los hizo salir del tribunal. Entonces todos se apoderaron de Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon ante el tribunal. Pero Galión todo esto lo tuvo sin cuidado. Pablo permaneció todavía un cierto tiempo en Corinto. Después se despidió de sus hermanos y se embarcó hacia Siria, en compañía de Priscila y de Aquila. En Cencreas, a raíz de un voto que había hecho, se hizo cortar el cabello. Cuando llegaron a Efeso, Pablo se separó de sus compañeros para ir a la sinagoga y dialogar con los judíos. Estos le rogaron que se quedara más tiempo, pero Pablo no accedió, sino que se despidió de ellos diciéndoles: «Volveré otra vez si Dios quiere», y partió de Éfeso. Desembarcó en Cesarea, subió para salvar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Después de haber permanecido un tiempo allí, partió de nuevo y recorrió sucesivamente la región de Galacia y la Frigia, animando a todos los discípulos. Un judío llamado Apolo, originario de Alejandría, había llegado a Éfeso. Era un hombre elocuente y versado en las Escrituras. Había sido iniciado en el camino del Señor, y lleno de fervor, exponía y enseñaba con precisión lo que se refiere a Jesús, aunque no conocía otro bautismo más que el de Juan. Comenzó a hablar con decisión en la sinagoga. Después de oírlo, Priscila y Aquila lo llevaron con ellos y le explicaron más exactamente el camino de Dios. Como él pensaba ir a Acaya, los hermanos lo alentaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran de la mejor manera posible. Desde que llegó a Corinto fue de gran ayuda, por la gracia de Dios, para aquellos que habían abrazado la fe, porque refutaba vigorosamente a los judíos en público, demostrando por medio de las Escrituras
que Jesús es el Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Cuando cesó el tumulto, Pablo llamó a los discípulos y después de haberlos exhortado, se despidió de ellos y partió hacia Macedonia. Atravesó toda esa región, exhortando vivamente a sus hermanos, y llegó a Grecia, donde permaneció 3 meses. Cuando iba a embarcarse para Siria, los judíos tramaron una conspiración contra él, y por eso decidió volver por Macedonia. Lo acompañaban Sópatro de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo y también Tíquico y Trófimo, de la provincia de Asia. Estos se adelantaron y nos esperaron en Troade. Nosotros partimos de Filipo por mar después de la fiesta de los panes ácimos, y 5 días más tarde nos reunimos con ellos en Troade, donde pasamos una semana. El primer día de la semana, cuando nos reunimos para partir el pan, Pablo, que debía salir al día siguiente, dirigió la palabra a la asamblea y su discurso se prolongó hasta la medianoche. La habitación donde nos habíamos reunido estaba muy iluminada. Un muchacho llamado Eutico, que se había sentado en el borde de la ventana, tenía mucho sueño y se dormía mientras Pablo hablaba, hasta que, vencido por el sueño, se cayó de un tazo al piso. Cuando lo levantaron, estaba muerto. Pablo bajó, se echó sobre él y abrazándolo dijo: «No se alarmen, porque está vivo». Volvió a subir, partió el pan y comió. Luego siguió hablando mucho tiempo hasta el amanecer, y después salió. En cuanto al muchacho, lo llevaron a su casa con vida, y todos se sintieron muy reconfortados. Nosotros nos adelantamos en barco, navegando en dirección a Asos, donde debíamos recoger a Pablo. Él lo había dispuesto así porque iba a hacer el viaje por tierra. Cuando nos juntamos en Asos, Pablo se embarcó con nosotros y nos dirigimos a Mitilene. Partimos de allí al día siguiente y llegamos frente a Quío. Al otro día fuimos a Samos y después de hacer escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Pablo había decidido pasar de largo por Éfeso, para no retrasarse demasiado en Asia. Estaba apurado porque, de ser posible, quería estar en Jerusalén el día de Pentecostés. Desde Mileto, mandó llamar a los presbíteros de la iglesia de Éfeso. Cuando estos llegaron, Pablo les dijo: «Ya saben cómo me he comportado siempre con ustedes desde el primer día que puse el pie en la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, en medio de las pruebas a que fui sometido por las insidias de los judíos. Ustedes saben que no he omitido nada que pudiera serles útil. Les prediqué y les enseñé tanto en público como en privado, instando a judíos y paganos a convertirse a Dios y creer en nuestro Señor Jesús. Y ahora, como encadenado por el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que me sucederá allí. Solo sé que de ciudad en ciudad el Espíritu Santo me ha advertido cuántas cadenas y tribulaciones me esperan. Pero poco me importa la vida, mientras pueda cumplir mi carrera y la misión que recibí del Señor Jesús, la de dar testimonio de la buena noticia de la gracia de Dios. Y ahora sé que ustedes, entre quienes pasé predicando el reino, no volverán a verme. Por eso hoy declaro delante de todos que no tengo nada que reprocharme respecto de ustedes, porque no hemos omitido nada para anunciarles plenamente los designios de Dios. Velen por ustedes y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha constituido guardianes para apacentar a la iglesia de Dios, que Él adquirió al precio de su propia sangre. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y aún, de entre ustedes mismos,
surgirán hombres que tratarán de arrastrar a los discípulos con doctrinas perniciosas. Velen, entonces, y recuerden que durante 3 años, de noche y de día, no he cesado de aconsejar con lágrimas a cada uno de ustedes. Ahora los encomiendo al Señor y a la palabra de su gracia, que tiene poder para construir el edificio y darles la parte de la herencia que les corresponde, con todos los que han sido santificados. En cuanto a mí, no he deseado ni plata ni oro, ni los bienes de nadie. Ustedes saben que con mis propias manos he atendido a mis necesidades y a las de mis compañeros. De todas las maneras posibles, les he mostrado que así, trabajando duramente, se debe ayudar a los débiles, y que es preciso recordar las palabras del Señor Jesús. La felicidad está más en dar que en recibir. Después de decirles esto, se arrodilló y oró junto a ellos. Todos se pusieron a llorar, abrazaron a Pablo y lo besaron afectuosamente, apenados sobre todo porque les había dicho que ya no volverían a verlo. Después lo acompañaron hasta el barco. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Libro Hechos de los Apóstoles. Capítulo 21. Después de separarnos de ellos, nos embarcamos y fuimos derecho a Cos. Al día siguiente, llegamos a Rodas y de allí pasamos a Pátara. Como encontramos un barco que iba a Fenicia, subimos a bordo y partimos. Avistamos la isla de Chipre y dejándola a nuestra izquierda, seguimos navegando en dirección a Siria, hasta que por fin atracamos en el puerto de Tiro, donde el barco debía descargar. Allí encontramos a algunos discípulos y permanecimos una semana con ellos. Estos, iluminados por el Espíritu, aconsejaban a Pablo que no subiera a Jerusalén, pero llegado el momento de partir, proseguimos nuestro viaje. Todos nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad, incluso las mujeres y los niños. En la playa nos arrodillamos para orar, y habiéndonos despedido, nosotros subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. De Tiro fuimos a Ptolemaida, poniendo así término a la travesía. Allí saludamos a los hermanos y nos detuvimos un día con ellos. Al día siguiente volvimos a partir y llegamos a Cesarea, donde fuimos a ver a Felipe, el predicador del Evangelio, uno de los 7, y nos alojamos en su casa. Él tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Permanecimos allí muchos días, y durante nuestra estadía bajó de Judea un profeta llamado Agabo. Este vino a vernos, tomó el cinturón de Pablo, se ató con él los pies y las manos y dijo: El Espíritu Santo dice, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán a los paganos. Al oír estas palabras, los hermanos del lugar y nosotros mismos rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Pablo respondió: ¿Por qué lloran así y destrozan mi corazón? Yo estoy dispuesto no solamente a dejarme encadenar, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no conseguíamos persuadirlo, no insistimos más y dijimos: que se haga la voluntad del Señor. Algunos días después, terminados nuestros preparativos, subimos a Jerusalén. Iban con nosotros algunos discípulos de Cesarea, que nos hicieron alojar en casa de un tal Mnasón de Chipre, un discípulo de la primera hora. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con alegría. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a casa de Santiago, donde también se reunieron todos los presbíteros. Después de saludarlos, Pablo expuso detalladamente todo lo que Dios había hecho entre los paganos a través de su ministerio. Ellos alabaron a Dios por lo que acababan de oír, pero le advirtieron: Tú sabes, hermano, que millares de judíos han abrazado la fe, y que todos ellos son celosos cumplidores de la ley.
Ahora bien, ellos han oído decir que con tus enseñanzas apartas de Moisés a todos los judíos que viven entre los paganos, diciéndoles que no circunciden a sus hijos y no sigan más sus costumbres. ¿Qué haremos entonces? Pronto, seguramente, se van a enterar de tu llegada. Tienes que hacer lo que te vamos a decir. Aquí tenemos a 4 hombres que están obligados por un voto. Llévalos contigo, purifícate con ellos y paga lo que corresponde para que se hagan cortar el cabello. Así todo el mundo sabrá que no es verdad lo que han oído acerca de ti, sino que tú eres un fiel cumplidor de la ley. En cuanto a los paganos que abrazaron la fe, les hemos enviado nuestras decisiones, a saber, que se abstengan de la carne inmolada de los ídolos, de la sangre, de la carne de animales muertos sin desangrar y de las uniones ilegales. Al día siguiente, Pablo tomó consigo a esos hombres, se purificó con ellos y entró en el templo. Allí hizo saber cuándo concluiría el plazo fijado para la purificación, es decir, cuándo debía ofrecerse la oblación por cada uno de ellos. Casi al final de los 7 días, cuando los judíos venidos de Asia vieron a Pablo en el templo, amotinaron a la multitud y se apoderaron de él, gritando: «¡Socorro, israelitas! Este es el hombre que predica a todos y en todas partes contra nuestro pueblo, contra la ley y contra este templo, y ahora ha llegado a introducir en él a los paganos, profanando este lugar santo». Decían esto porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Efeso y creían que Pablo lo había introducido en el templo. La ciudad entera se alborotó y de todas partes acudió el pueblo. Se apoderaron de Pablo, lo sacaron fuera del templo y cerraron inmediatamente las puertas. Ya iban a matarlo cuando llegó al tribunal de la corte la noticia de que toda Jerusalén estaba convulsionada. Enseguida el tribuno, con unos soldados y centuriones, se precipitó sobre los manifestantes. Al ver al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. El tribuno se acercó, tomó a Pablo y mandó que lo ataran con 2 cadenas. Después preguntó quién era y qué había hecho. Todos gritaban al mismo tiempo, y a causa de la confusión, no pudo sacar nada en limpio. Por eso hizo conducir a Pablo a la fortaleza. Al llegar a la escalinata, los soldados tuvieron que alzarlo debido a la violencia de la multitud, porque el pueblo en masa lo seguía gritando: «¡Que lo maten!». Cuando lo iban a introducir en la fortaleza, Pablo dijo al tribuno: «¿Puedo decirte una palabra?». «¿Tú sabes griego?», le preguntó el tribuno. «Entonces, ¿no eres el egipcio que hace unos días provocó un motín y llevó al desierto a 4000 terroristas?» «Yo soy judío», dijo Pablo, «originario de Tarso, ciudadano de una importante ciudad de Cilicia. Te ruego que me permitas hablar al pueblo». El tribuno se lo permitió, y Pablo, de pie sobre la escalinata, hizo una señal al pueblo con la mano. Se produjo un gran silencio, y Pablo comenzó a hablarles en hebreo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. Hermanos y padres, les dijo, escuchen lo que hoy les voy a decir en mi defensa. Al oír que hablaban hebreo, el silencio se hizo aún más profundo. Pablo prosiguió: «Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero me he criado en esta ciudad y he sido iniciado a los pies de Gamaliel, en la estricta observancia de la ley de nuestros padres. Estaba lleno de celo por Dios, como ustedes lo están ahora. Perseguí a muerte a los que seguían este camino, llevando encadenados a la prisión
a hombres y mujeres. El sumo sacerdote y el consejo de los ancianos son testigos de esto. Ellos mismos me dieron cartas para los hermanos de Damasco, y yo me dirigí allá con el propósito de traer encadenados a Jerusalén a los que encontraron esa ciudad para que fueran castigados. En el camino, y al acercarme a Damasco, hacia el mediodía, una intensa luz que venía del cielo brilló de pronto a mi alrededor. Caí en tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le respondí: ¿Quién eres, Señor? Y la voz me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Yo le pregunté: ¿Qué debo hacer, Señor? El Señor me dijo: Levántate y ve a Damasco, donde se te dirá lo que debes hacer. Pero como yo no podía ver a causa del resplandor de esa luz, los que me acompañaban me llevaron de la mano hasta Damasco. Un hombre llamado Ananías, fiel cumplidor de la ley, que gozaba de gran prestigio entre los judíos del lugar, vino a verme y, acercándose a mí, me dijo: Hermano Saulo, recobra la vista. Y en ese mismo instante pude verlo. Él siguió diciendo: El Dios de nuestros padres te ha destinado para conocer su voluntad, para ver al justo y escuchar su palabra. Porque tú darás testimonio ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y purifícate de tus pecados, invocando su nombre. De vuelta a Jerusalén, mientras oraba en el templo, caí en éxtasis. Y vi al Señor que me decía: Aléjate rápidamente de Jerusalén, porque ellos no recibirán el testimonio que tú darás de mí. Entonces respondí: Ellos saben, Señor, que yo iba de una sinagoga a otra para encarcelar y azotar a los que creen en ti. Y saben que cuando derramaban la sangre de Esteban, tu testigo, yo también estaba presente, aprobando su muerte y cuidando la ropa de los verdugos. Pero él me dijo: Vete, porque quiero enviarte lejos, a las naciones paganas. Hasta aquí los judíos lo escucharon, pero al oír estas palabras comenzaron a gritar diciendo: Elimina a este hombre, no merece vivir. Todos vociferaban, agitaban sus manos y tiraban tierra al aire. El tribuno hizo entrar a Pablo en la fortaleza y ordenó que lo azotaran para saber por qué razón gritaban así contra él. Cuando lo sujetaron con las correas, Pablo dijo al centurión de turno: ¿Les está permitido azotar a un ciudadano romano sin haberlo juzgado? Al oír estas palabras, el centurión fue a informar al tribuno. ¿Qué va a hacer?, le dijo. Este hombre es ciudadano romano. El tribuno fue a preguntar a Pablo: ¿Tú eres ciudadano romano? Y él le respondió: Sí. El tribuno prosiguió: A mí me costó mucho dinero adquirir esa ciudadanía. En cambio, yo la tengo de nacimiento, dijo Pablo. Inmediatamente se retiraron los que iban a azotarlo, y el tribunal se alarmó al enterarse de que había hecho encadenar a un ciudadano romano. Al día siguiente, queriendo saber con exactitud de qué lo acusaban los judíos, el tribuno le hizo sacar las cadenas, y convocando a los sumos sacerdotes y a todo el Sanedrín, hizo comparecer a Pablo delante de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 23. Con los ojos fijos en el Sanedrín, Pablo dijo: Hermanos, hasta hoy yo he obrado con rectitud de conciencia delante de Dios. Pero el sumo sacerdote Ananías ordenó a sus asistentes que le pegaran en la boca. Entonces Pablo replicó:
A ti te golpeará Dios, hipócrita. Tú te sientas allí para juzgarme según la ley, y, violando la ley, me haces golpear. Los asistentes le advirtieron: estás insultando al sumo sacerdote de Dios. Yo no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, respondió Pablo, porque está escrito: no maldecirás al jefe de tu pueblo. Pablo, sabiendo que había dos partidos, el de los saduceos y el de los fariseos, exclamó en medio del Sanedrín: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y ahora me están juzgando a causa de nuestra esperanza en la resurrección de los muertos. Apenas pronunció estas palabras, surgió una disputa entre fariseos y saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos niegan la resurrección y la existencia de los ángeles y de los espíritus. Los fariseos, por el contrario, admiten una y otra cosa. Se produjo un griterío, y algunos escribas del partido de los fariseos se pusieron de pie y protestaron enérgicamente: nosotros no encontramos nada malo en este hombre. ¿Y si le hubiera hablado algún espíritu o un ángel? Como la disputa se hacía cada vez más violenta, el tribuno, temiendo por la integridad de Pablo, mandó descender a los soldados para que lo sacaran de allí y lo llevaran de nuevo a la fortaleza. A la mañana siguiente, el Señor se apareció a Pablo y le dijo: ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, también tendrás que darlo en Roma. Al amanecer, los judíos se confabularon y se comprometieron bajo juramento a no comer ni beber hasta no haber matado a Pablo. Los comprometidos en la conjuración eran más de 40. Fueron al encuentro de los sumos sacerdotes y los ancianos, y les dijeron: nosotros nos hemos comprometido bajo juramento a no probar nada antes de haber matado a Pablo. Pónganse de acuerdo con el Sanedrín y propongan al tribuno que lo haga comparecer delante de ustedes, con el pretexto de examinar más exactamente su causa. Nosotros, por nuestra parte, estaremos preparados para matarlo en el camino. Pero un sobrino de Pablo, al enterarse de la emboscada, se dirigió a la fortaleza y entró para prevenir a Pablo. Este, llamando a uno de los centuriones, le dijo: acompaña a este muchacho hasta donde está el tribuno, porque tiene algo que comunicarle. El centurión lo llevó y dijo al tribuno: el prisionero Pablo me pidió que te trajera este muchacho, porque tiene algo que decirte. El tribuno, tomándolo de la mano, lo llevó aparte y le preguntó: ¿qué tienes para comunicarme? El muchacho le respondió: los judíos, bajo pretexto de examinar más a fondo la causa, se han puesto de acuerdo para pedirte que mañana presentes a Pablo ante el Sanedrín. No lo creas, es una emboscada que le preparan más de 40 de ellos, comprometidos bajo juramento a no comer ni beber hasta haberlo matado. Ya están dispuestos y solo esperan tu consentimiento. El tribuno pidió al muchacho, haciéndole esta recomendación: no digas a nadie que me has contado esto. Después llamó a 2 centuriones y les dijo: preparen 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que salgan en dirección a Cesarea a las 9 de la noche. Y escribió una carta que decía: Claudio Lisias saluda al excelentísimo gobernador Félix. Aquí te envío un hombre que fue detenido por los judíos, y cuando ya lo iban a matar, enterándome de que era ciudadano romano, intervine con mis soldados y pude rescatarlo. Queriendo saber exactamente de qué lo acusaban, lo hice comparecer delante del tribunal judío. Pero comprobé que se le acusaba por cuestiones relativas a la ley de los judíos, y que no había ningún cargo por el que mereciera la muerte o la prisión. Informado de que se tramaba una conspiración contra este hombre, he querido enviarlo allí enseguida, ordenando también a sus acusadores que te expongan los cargos que tengan contra él. Adiós. De acuerdo con la orden recibida, los soldados tomaron a Pablo,
y lo condujeron de noche a Antipátride. Al día siguiente, dejaron que los jinetes partieran con él, y ellos se volvieron a la fortaleza. Llegados a Cesarea, los jinetes entregaron la carta al gobernador y le presentaron a Pablo. El gobernador leyó la carta y preguntó de qué provincia era. Al saber que era de Cilicia, dijo: «Te oiré cuando lleguen tus acusadores», y lo hizo poner bajo custodia en el pretorio de Herodes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 24. Cinco días después, el sumo sacerdote Ananías bajó con algunos ancianos y un abogado llamado Tértulo para presentar delante del gobernador la acusación que tenían contra Pablo. Hicieron comparecer a Pablo y Tértulo presentó la acusación en estos términos: «Excelentísimo Félix, la profunda paz de que gozamos gracias a ti y las reformas que nuestra nación debe a tu gobierno constituyen para nosotros siempre y en todas partes un motivo de inmensa gratitud. Como no queremos importunarte demasiado, te ruego que nos escuches un momento con tu habitual cordialidad. Hemos comprobado que este hombre es una verdadera peste. Él suscita disturbios entre todos los judíos del mundo y es uno de los dirigentes de la secta de los nazarenos. Han intentado incluso profanar el templo, y por eso nosotros lo detuvimos. Queríamos juzgarlo de acuerdo con nuestra ley, pero intervino el tribuno Lisias, que lo arrancó violentamente de nuestras manos, y ordenó a sus acusadores que comparecieran delante de ti. Si lo interrogas, tú mismo reconocerás que nuestros cargos contra él son bien fundados». Los judíos ratificaron esto, asegurando que era verdad. Cuando el gobernador hizo señas a Pablo de que hablara, éste respondió: «Con entera confianza voy a defender mi causa, porque sé que gobiernas esta nación desde hace varios años. Como tú mismo puedes averiguarlo, no hace todavía 12 días que subí en peregrinación a Jerusalén, y nunca se me vio ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, discutiendo con alguien o amotinando a la gente. Ellos tampoco pueden probarte aquello de lo que me acusan ahora. Pero sí te confieso que sirvo al Dios de mis padres, siguiendo el camino que mis acusadores consideran una secta. Creo en todo lo que está contenido en la ley y escrito en los profetas, y tengo la misma esperanza en Dios que ellos tienen, la esperanza de que habrá una resurrección de justos y pecadores. Por eso, trato de conservar siempre una conciencia irreprochable delante de Dios y de los hombres. Después de unos cuantos años, vine a traer limosnas a mis compatriotas y a presentar ofrendas. Así fue como algunos judíos de la provincia de Asia me encontraron en el templo. Yo me había purificado y no estaba provocando ninguna clase de amotinamiento ni de tumulto. Son ellos los que hubieran debido presentarse ante ti para acusarme, si tenían alguna queja contra mí. Por lo menos que digan los que están aquí de qué delito me encontraron culpable cuando comparecí delante del Sanedrín, a no ser que se trate de lo único que dije, puesto de pie en medio de ellos. Hoy ustedes me juzgan a causa de la resurrección de los muertos.
Félix, que estaba muy bien informado de todo lo concerniente al camino del Señor, postergó la causa diciendo: Cuando descienda de Jerusalén el tribuno Lisias, me expediré en este asunto. Después ordenó al centurión que custodiara a Pablo, pero dejándole una cierta libertad y sin impedir que sus amigos lo atendieran. Algunos días después se presentó Félix con su mujer Drusila, que era judía. Él mandó llamar a Pablo y lo oyó hablar acerca de la fe en Jesucristo. Pero cuando Pablo se puso a tratar sobre la justicia, la continencia y el juicio futuro, Félix, lleno de temor, le respondió: Por ahora puedes irte, te volveré a llamar en la primera ocasión. Al mismo tiempo, él esperaba que Pablo le diera dinero, y por eso lo hacía llamar frecuentemente para conversar con él. Al cabo de 2 años, Porcio Festo sucedió a Félix, y como éste quería congraciarse con los judíos, dejó a Pablo en la prisión. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.